Hola amigos de Buena Nueva Podcast, un gusto poder encontrarnos nuevamente acá en esta llamada Aula Católica Fides Católica Lux Veritatis. Lo dije bien, ¿ah? Lo dije muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Y este capítulo maravilloso, mis queridos amigos y oyentes, que se llama ¿Qué es la Iglesia y por qué es necesaria? Contamos, por supuesto, con la compañía de Don Leo, la leyenda, y Don Roger, el hermanote. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Un gusto de verdad saludarlos. Gracias, Gio. Gracias, hermanote. Y gracias, hermanos, por este privilegio que nos da Dios y la vida de poder estar aquí compartiendo su palabra. Y con todos ustedes sumamente agradecidos. Bueno, un saludote para el profe Gio, la leyendota y todos los que están ahí acá acompañándonos. Esperamos en Dios aprender mucho, mucho juntos. Esto va a estar muy bonito. Quédese con nosotros, queridos hermanos. Recuerde que también puede compartir este material y así pues llegar a mucho más personas. Continúa viendo Buena Nueva. Mis hermanos, cuando hablamos de la iglesia como seguimiento del tema anterior, recordamos eh, muchas de las cosas que también dijimos, ¿no? La iglesia ha sido querida por Jesucristo. Jesucristo es el fundamento y es quien funda esta iglesia y es la piedra angular de esta iglesia y es suya y es solamente una. Sin embargo, estamos en épocas, pero no recientes, sino ya de hace muchísimo tiempo, en el que en apariencia la iglesia como que no es importante, ¿verdad? Escuchamos en muchos sectores, Jesús sí, iglesia no, ¿cierto? Incluso a mí particularmente me sucedió hace pocos días que hablando con una persona me enseñaba una Biblia y entonces yo le dije, mira, ¿y vos sos católico o sos cristiano evangélico? Y me dice, no, yo no soy católico ni cristiano evangélico. Yo sigo a Jesús, simple, sencillo y llano. Mira, me llamó mucho la atención y le dije, bueno, te cuento que esta Biblia es cristiana evangélica, nueva versión internacional, ¿verdad? Y tiene diferencias también con la Biblia católica. Empecemos por el asunto de que una tiene 66 libros y la otra tiene 73 libros. Y que incluso si tienes la Biblia a mano, ha sido por la iglesia. Entonces es curioso que de pronto neguemos esto, ¿verdad? De que no es necesario cuando nuestro fundamento, o parte, por supuesto, de nuestro fundamento, que es la palabra de Dios, haya sido también creada por la iglesia o conformada más bien por la iglesia, pero no creamos en ella. Se lo dije a una compañera y comentaba esto en el podcast anterior, muchachos. ¿Es importante la iglesia hoy? Y la respuesta de ella fue, no, no es importante y ya no es necesaria. ¿Qué podemos decir sobre ello, mis queridos hermanos? Sí, aquí, bueno, vamos a ver, hay muchos que se preguntan, ¿para qué la iglesia? ¿Verdad? O algo similar a lo que nos comentaba el profe Gio. Tal vez se preguntan, ¿no basta con creer en Dios, en un Dios personal? Este, algo que se está como poniendo de moda, ¿verdad? Sobre todo en ciertas partes de Europa y otros lugares ahí. Eh, y aquí podríamos dar una respuesta tomando como base la fe católica, que es muy clara, ¿verdad? La iglesia no es una invención humana, sino que es una obra de Dios. Y podríamos dar unas definiciones claves aquí también. Por ejemplo, la iglesia es la comunión de los creyentes con Cristo, que es algo muy importante. Y según nuestro catecismo, el apartado 776 dice que es el sacramento universal de salvación. Y bueno, aquí caemos a una cita bíblica que ha sido controversial, ¿verdad? Y que ha causado cismas y demás cuestiones, que es Mateo 16,
versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para hacer una pequeña, tal vez profundizar un poquito teológicamente, podríamos decir que Cristo no dejó solo una enseñanza, sino que dejó una comunidad visible, ¿verdad? La iglesia nace del designio eterno de Dios. Es decir, podríamos decir que fue pensada por el Padre, fue fundada por el Hijo y es vivificada por el Espíritu Santo, ¿verdad? De aquí sale una idea clave, tal vez, que la iglesia es necesaria porque no es opcional en el plan de Dios. Hay algo muy palpable, hermanos, y es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios establece lo que es la iglesia. Y en Primera de Timoteo 3:15 dice, Pablo hablando a Timoteo, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. O sea, la iglesia es casa de Dios, número 1. Es iglesia de un Dios vivo, número 2. Y es columna 3 y fundamento de una gran verdad, inclusive de un gran misterio. Entonces la iglesia nace del designio eterno del Padre y es fundada históricamente por Cristo. Y como decía el hermanote, vivificada continuamente por el Espíritu Santo. Es trinitaria en su origen, cristológica en su fundamento. Y la iglesia es verdad. Y es verdad y es vida. Y al mismo tiempo es sacramento universal de salvación. O sea, es un signo visible donde podemos encontrar salvación. Y es un instrumento eficaz y útil de la gracia. No solo anuncia, hermanos, la salvación, es que la hace presente. Por eso es verdad. Por eso es toda la verdad. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Gracias, Leito y hermanote. De hecho, cuando también conversamos, sobre este tema de la iglesia, a mí siempre me gusta muchísimo entender que es algo así parecido como la encarnación, ¿no? Siempre hemos hablado de lo divino, pero también de la parte humana. No podemos pensar en una iglesia de este tipo, vamos a ver, como una iglesia o un Dios totalmente alejado de la realidad humana, que es lo que sucede muchas veces. Mucha gente no cree en la iglesia porque espera que sean sus miembros probablemente gente inmaculada, perfecta, ¿verdad? Y un Dios que efectivamente pues cumpla con todos nuestros caprichos, ¿verdad? No solamente deseos, sino hasta caprichos, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, claro, se pierde mucho el norte de que la iglesia efectivamente es una realidad temporal, pero también es una realidad divina, y hay una comunión completamente y constante, ¿verdad? Probablemente lo conversaremos en algún momento. Recordemos que nosotros como católicos decimos que creemos en la iglesia, ¿verdad? Que es una santa católica y apostólica, y también creemos que la iglesia tiene realidades que están fuera de esta realidad de tiempo y espacio. Estamos hablando de la iglesia triunfante y de la iglesia purgante, ¿verdad? Entonces, esta comunión maravillosa entre hermanos, en donde oramos, en donde nos acompañamos, en donde crecemos, tiene que ser, como dice bien Leo, ese sacramento de salvación, ¿verdad? Este maravilloso misterio de comunión, pues es que así lo ha querido Cristo. ¿Qué otra manera hay, por ejemplo, hermanote y leyenda? ¿Hay otra manera en la que Cristo quiera salvarnos que sea fuera de la iglesia?
No, no lo hay. De hecho, creo que es, si no me equivoco, el Padre Pío que lo aseguró así. Santo Tomás de Aquino también lo indicó. Y es que hay que comprender también que la iglesia es un misterio, es decir, una realidad divina que supera lo visible, ¿verdad? Hay otro versículo que es Colosenses primera, versículo 18, donde se dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Entonces, vamos a ver, para ir como estructurando esto un poco más, ¿cuáles son aquí las claves doctrinales que pues, podemos notar? Bueno, Cristo es la cabeza. Los fieles son los miembros. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es decir, Cristo vive en ella, actúa en ella, se comunica a través de ella. Y aquí hay una dimensión profunda, no es solo organización, ¿verdad? Es vida sobrenatural, no es solo comunidad, sino que es comunión con Dios. Entonces, igual, ¿qué podemos sacar aquí como una idea central? Separarse de la iglesia es debilitar esta comunión con Cristo. Y es un pensamiento muy personal, que lo digo con todo respeto, hay personas que se auto excomulgan de la iglesia, y no es solo una excomunión en el sentido de no poder participar de esta divina y santa cena del Señor, que de la Eucaristía, donde está realmente presente, sino que se autoeliminan de este cuerpo místico que pertenece a Cristo, siendo Él su cabeza. Exactamente. Mira, es que hay posiciones de posiciones, ¿verdad? Y recién terminada la Semana Santa, programa que estamos haciendo precisamente en este momento, para que cuando ya se escuche se sepa en qué momento fue grabado, ¿no? Pues hay como un sector que le tiene como, voy a decirlo probablemente muy desde mi perspectiva, pero hay un sector que ya no es solamente que no crea, sino que hay un rechazo, ¿verdad? Entonces eso que bien decís, Roger, se autoexcomulgan, es decir, se salen, no creen más y listo, pero no solamente, sino que de alguna forma también los rechazan. En estos días en Facebook, alguien muy cercano hizo una publicación. Miren, muchachos, me llamó demasiado la atención porque estaba tirando muy duro, ¿verdad? Y creo que estas ideas que voy a mencionar son de las que generalmente más se escuchan en contra de la iglesia. Y esta idea básicamente es: yo no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia para ser bueno, porque hago más bien estando acá con Dios en mi casa que yendo a la comunidad, yendo a la iglesia, yendo al templo, que hay un montón de gente hipócrita. Eso duele, jóvenes, eso duele. ¿Cómo respondes a eso? ¿No? Creo que nos ponemos la mano en el pecho y podemos decir, mea culpa, estamos de acuerdo. Creo que no lo hemos hecho del todo bien, pero también hay testimonios maravillosos de gente de iglesia, de santos, que Dios les ha dado esta gracia maravillosa de guiar a su cuerpo. Y creo que esa parte la pasamos por alto. Entonces, de alguna forma, creo que sí es necesario que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos una misión dentro de la iglesia, que tenemos que participar de ella, que somos parte de este cuerpo. Pero al mismo tiempo, no le podemos quitar el mérito. Y yo creo que a veces los comentarios son más por rechazo, por odio, ¿verdad? Por sentir, y esto también venía en el post que leí. ¿Por qué será que gente sube cosas de la fe, de la iglesia y demás? ¿Qué quieren? Que la gente les aplauda porque son mejores. Qué tremendo que la gente piense que somos mejores por estar en la iglesia. Este tema es muy, muy importante reflexionarlo. ¿Somos más importantes las personas que estamos dentro de la iglesia que las que generalmente no están?
yo creo que no se trata de esta comparación, se trata de reflexionar qué estamos haciendo, cuál es nuestra misión. Y esta iglesia que es visible y está en medio de esta historia maravillosa, pues por supuesto que se expresa precisamente para llegar a todas estas personas, ¿verdad? No a los que se sienten buenos, sino a todas las personas, ¿verdad? No se trata de si creo en esto o no creo en esto. Y la iglesia está conformada de una manera maravillosa precisamente para alcanzarnos. Correcto. Y hermanos, yo creo que a veces una de las claves fundamentales por las cuales podemos pensar esto es meramente por el sistema de creencias y muchas veces por alguna situación que hemos vivido, ya sea niños, jóvenes o adultos, o un familiar nuestro también lo ha vivido. Pero tenemos que entender que hay una realidad encarnada de parte de la iglesia. La iglesia es comunitaria, no es solo espiritual, sino también institucional, porque tiene sacramentos, que son signos visibles de gracia, porque tiene jerarquía, servicio de unidad y de verdad, y tiene una comunidad concreta, fundada y edificada en la piedra angular Cristo. Efesios 2:20 nos dice algo así: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. O sea, no se edifique sobre el sistema de creencias, no se edifique sobre una costumbre, no se edifique sobre lo que usted cree pensar o lo que otros dicen. Dice edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea que en la iglesia, siendo Cristo la piedra angular, podemos ser edificados y morada de Dios en el Espíritu. Esto nos muestra la dimensión visible de la iglesia, así como Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. La iglesia también tiene una doble dimensión: la invisible de gracia, comunión y vida divina, y la visible, que tiene estructura, que tiene comunidad o común unión con Cristo y sacramentos. Sí, esa parte de que la iglesia es visible es sumamente importante, porque no solo es visible, sino que está en la historia, ¿verdad? La iglesia no es invisible ni puramente espiritual, por decirlo de alguna manera. En realidad, ella es concreta, es histórica y es visible. En Mateo 18:20 se dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Allí continúa, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto? Que la iglesia es visible. Bueno, en las comunidades, que son las parroquias, en los sacramentos, como lo indicaba aquí la leyenda, en la jerarquía, que son el Papa, los obispos, en la enseñanza apostólica. Pero aquí también salen dos claves teológicas muy importantes: que la iglesia es visible y espiritual al mismo tiempo, comparte esas características. Como Cristo, hay una similitud. Verdaderamente él tuvo humanidad y verdaderamente él tiene divinidad también. Como consecuencia, y esto lo anoté cuando estaba tratando de ir creando las notas para este programa, porque no sé, como que es fuerte. No se puede amar a Cristo ignorando su iglesia. Y creo que eso encierra todo esto que hemos venido tratando hasta este momento. Es vacilón porque hay una frase bastante popular y viejita, ¿verdad? Que decía, ¿cómo es que amas la leche pero no amas la vaca? ¿Verdad? O la amas la leche y desprecias la vaca. Es que no puede ser. Y esto sucedió muchas veces. Antes, ya ahora soy como más tranquilo, les cuento, pero a mí me gustaba mucho ir hablando con el taxista, que con alguien que me encontrara en el autobús sobre temas de este tipo. Ojo, no era que yo los buscaba, sino que yo andaba con mi catecismo. Y de las que más recuerdo y que me llamó mucho la atención
Es que iba yo con mi catecismo y un señor taxista me dice, eso es la Biblia. Entonces yo le digo que no, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y me pregunta, ¿eso es más importante que la Biblia? Miren, ese es un problema que se da muchísimo en algún sector. Querer como comparar las cosas para ver cuál es la que con la que debes de quedarte. Decía un padre español, Juan se llama, lo dijo en latín, pero más o menos yo lo explico así en español. Trabaja mucho así esta mentalidad. Iglesia o Jesús. Sacramentos o fe. Iglesia o Cristo. Catecismo o Biblia. En cambio, la Iglesia Católica es Cristo y la Iglesia, Catecismo y la Biblia. O sea, que algunos usan el O para referirse a estas cosas. En cambio, la Iglesia Católica utiliza el I. Y hablando con este señor taxista, cuando me hace esta pregunta sobre que si era la Biblia o que era más importante que la Biblia, entramos en una serie de temas que no concluimos en nada porque me tiraba una y me tiraba otra y otra y otra. Y me acuerdo una vez que me dice, bueno, esa vez que me dice, yo antes me confesaba, dice, pero ya no me confieso. ¿Por qué los sacerdotes son más pecadores que yo? Decía, ¿no? Yo solamente creo lo que dice la Biblia. Bueno, está bien, y le digo, está bien, nada más te hago una pregunta. ¿Vos sabés de dónde salió la fe de esa Biblia? De eso que crees de Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en la salvación que nos da Jesús? Sí. ¿Quién te enseñó eso? La Biblia. Ok. ¿Y la Biblia cómo llegó hasta tus manos? Y no le llegaba hasta que yo le dije, fíjate que fue la iglesia. Claro, eso como que no le gustó y casi me baja como 3 cuadras antes, ¿verdad? pero es entender esto, ¿no? A veces nos ceñimos tanto contra la iglesia que se nos olvida que es, ¿verdad?, un sacramento real de salvación. Díganme si no, mis queridos hermanos y los que nos escuchan, si la iglesia lo que nos ofrece, todo lo que nos ofrece es un camino para la salvación, ¿verdad? Ahí tenemos los sacramentos, que el bautismo, que la confirmación, que el sacramento del perdón, de la reconciliación, que también por acá el matrimonio, el sacerdocio y la unción de los enfermos. Todo nos lleva precisamente a Cristo. Nada se queda allí y ya, ¿verdad? Claro, los que amamos la iglesia, creo que también tenemos que aprender a defenderla, porque a fin de cuentas, pensemos en esto, es que si no hubiera sido por esta fe, nosotros ni siquiera estaríamos aquí, mis queridos hermanos, ni estaríamos reunidos en este momento, ni comentando lo que comentamos. Además, no es una cuestión de vanidad, es que es el cuerpo de Cristo. Bien lo comentaba Pablo en algún momento, ¿no? Todos somos diferentes miembros dentro de este cuerpo maravilloso de Cristo. Por eso la primera carta de Pedro también nos menciona en el capítulo 2, versículo 9, vosotros sois el pueblo de Dios. Entendido también esta iglesia precisamente, ¿verdad? Dios nos llama a todos a formar parte de su pueblo por medio de algo que también es un tema interesante, y ya lo mencioné, que es un sacramento, por medio del bautismo. A algunas personas no les gusta escuchar esto, pero como dice por ahí una oración a San Juan Bosco, ayúdanos a vencer el respeto humano, porque como también lo dije en algún momento, hoy es más fácil tener respeto que tener fe, ¿verdad? Que anunciar la palabra de Dios. Correcto. En eso que decís, hermano, hay una nota de Santo Tomás de Aquino, en un contexto de fe y razón. Y él decía, para aquellos que tienen fe, ninguna explicación es necesaria. Para aquellos sin fe, ninguna explicación es posible. A ver, no es necesario creer, no es creerle. Creerle a Dios, creerle a la Escritura y creerle a nuestra Madre la Iglesia. Pero hay que hacerlo con respeto y dulzura, dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 3:15. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos
a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Entonces, en ese marco de la dulzura y respeto, pues podemos exponer esta idea y también escuchar, con escucha activa a esta persona y pedirle a Dios que toque su corazón y que le permita tener más conciencia espiritual y a veces hasta perdonar situaciones en su corazón, tal vez que no le han parecido o que ha experimentado, y que Dios resignifique su historia con la iglesia. Qué lindo eso, y le doy la palabra al hermanote. Puchi, sí, tenés toda la razón. Qué rico entender esto, ¿no? Los que estamos dentro debemos de tener esa misericordia, si se gusta la palabra, de entender que algunos en su camino van un poquito atrás, entre comillas, ¿verdad? En cuanto a conocimiento. Recordemos que también se habla en la Sagrada Escritura de la fe de algunos que son como neonatos, ¿no? ¿Cómo es la palabra que se utiliza? Como recién nacidos, ¿verdad? Y otros pues ya tienen una comida más sólida. Oye, pero esa comida sólida, y lo digo para mí primero, pues que se nos note a la hora de encontrarnos con la gente, que le cuesta que entenderlo o que le tira, ¿verdad? Y orar por ellos, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos. Eso es para mí, muchachos. Empecemos por ahí, eso es para mí. Roger. Sí, podría agregar también que la tolerancia, el respeto también se debe dar con amor, ¿verdad? Cuando se presenten casos así, pero nunca va a estar de más orar por estas personas. Si me permiten, yo me devuelvo de nuevo a 1 de Pedro 2:9, porque me gusta mucho ese versículo. Vosotros sois el pueblo de Dios. ¿Y qué características no tiene la iglesia, el pueblo, como pueblo de Dios? Bueno, no es un grupo cerrado, es universal. No es una élite, es una familia. No es obra humana, es convocada por Dios. ¿Y cuál es la dinámica de este pueblo de Dios? Bueno, Dios llama, Dios reúne y Dios conduce. Dios siempre por encima de todo, cabeza de todo. Y la dimensión sacramental, como lo explicaba el profe Gio, sí, entramos por medio del bautismo. Esa es nuestra puerta para entrar a este pueblo de Dios y participamos en la misión según nuestra vocación. La fe cristiana, nuestra fe cristiana, no se vive en soledad. No se puede. No va con ella. Y creo que es bueno que lo tengamos siempre en cuenta, ¿verdad? La fe cristiana no se vive en soledad. Exactamente. Adelante, Leito. Sí, es maravilloso porque esto que dice Roger de 1 de Pedro 2:9, el concepto de Dios rompe dos errores. No hay individualismo, porque mi fe es solo personal, si cumple ese error. Y el elitismo, solo algunos pertenecen. Yo creo que es inclusivo, porque la iglesia es universal, incluye a todos y es misionera. Y yo creo que nadie se salva solo. Nacimos para estar con alguien. El ser humano crece con el encuentro con otro ser humano. Y qué más cuando la cabeza es Cristo. Y la iglesia, hermanos, prácticamente es como el nuevo Israel, si se puede decir de esa forma. Convocado no por sangre, sino por fe y por el bautismo. Decía Fray Nelson que no hay nada más terrible que un grupito de personas que se creen santas. Terrible. Y esos son los que al final de cuentas alejan a todo mundo. ¿Verdad que sí? De esos santitos de no me muevo, uy, todo es pecado, ¿verdad? Yo aquí estoy casi que oliendo a incienso y allá usted está en el pecado revolcándose en el fango cenagoso. Hijo de puchis. Es terrible, muchachos, ¿cómo hacíamos nosotros para acercar a la iglesia, ¿verdad? A la gente.
que no se sienta como que eso, que la iglesia es un acto del domingo, nada más. Un acto. Es que Ajá, no solo, perdón, no solo enfocándonos a que sí, que por un lado queremos ser los santos y por otro lado estamos pecando, es que es tan simple como los gestos, las actitudes que podamos tener, por ejemplo, en nuestro trabajo con quienes estamos cerca, con quienes tenemos, si es que usted es o dirige algún departamento, tiene personas a su cargo, cómo los trata, cómo les habla, cómo les llama la atención, cómo les dirige una indicación. Es que ahí también se ve, porque a esa persona tal vez la van a ver el domingo en misa con las manitas juntas y casi levitando ahí, ¿verdad? En determinados momentos, pero entre semana tiene otro rostro, tiene otra cara, tiene otra realidad. Entonces, esa parte también es sumamente importante y es, lo digo, ya en nombre de todos, lo que a veces nos critica a la mayoría de los católicos. Y otra cosa, que también he dicho en algunas ocasiones, respeto mucho otras doctrinas, otras líneas cristianas, por decirlo así, que ellos cuando van a su reunión de comunidad, cuando van a su culto, como le quiera llamar, señores, ellos se visten para la ocasión, y lo digo con todo respeto, lo hacen con respeto, lo hacen con, eh, no sé, con el sentido de hacia dónde van. con decoro. Mucho más nosotros, si tuviésemos realmente ese sentido de entender que vamos a estar presentes donde va a existir un milagro en determinado momento de esta ceremonia, la que llamamos misa, creo que tendríamos más cuidado en estas cosas, porque yo siempre lo cuento como a manera de chiste, pero es que sí, una vez en una misa allá en el Salesiano Don Bosco en Zapote, ya viene el padre de ese momento para dar la homilía y se queda así viendo a todos los que estaban y dice, por lo que veo, hoy hay clásico. Y sí, la gente se ríe y es muy vacilón y todo, pero es que todo tiene su lugar también y es parte de las obligaciones, creo yo, como cristianos católicos que deberíamos asumir. Pequeño Estoy con comentario, vos. pequeño comercial. Estoy con vos en esto. Vieran que no es a echarnos aquí miel ni nada de estas cosas, pero en esta Semana Santa que Leito y yo tuvimos la oportunidad de celebrar junto con toda la comunidad y el sacerdote y el padre Marcos, me gustó mucho ver a Leito y algunos de los hermanos que sirvieron con corbata, ¿verdad? Camisa blanca y corbata. Y es algo que uno dice, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Vamos, no es que si usted no tiene, pues tiene que comprarlo. No, pero yo creo que donde usted se sienta como que va vestido con el mayor de los respetos por a quién vas a ir a ver, a quién vas a ir a visitar, a quién vas a ir a comulgar, creo que cambiaría mucho nuestra perspectiva de la misa, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquitillo, vamos a ver esto, cuando estamos pequeñitos, sobre todo Roger y yo, porque Leito inicialmente pues era bautista, ¿verdad? Entonces, lo digo, hicimos la primera comunión pequeñitos, ¿verdad? Estábamos muy chicos. ¿Qué pasa? Que su pantaloncito de vestir, que su camisita de vestir, a mí me pusieron corbatín, hasta un guante blanco andaba, zapatos que eran de esos del mercado central que no se jodieron, no se me jodían como durante 10 años, ¿verdad? La velita, el peinado, la presencia. Pero Bueno, los perdón, niños, en el caso de nosotros, bueno, yo iba con saco y todo, saco entero, mira, vestido entero. ve qué bonito, exactamente. Y vamos a ver, hasta la misma gente que nos acompañó, que la mamá con su vestido bonito, que el papá también bien vestido, pero pasa eso y efectivamente camisetas de la Liga, camisetas de Heredia, camisetas de Saprissa, no se ve bien, no se ve bien, ¿verdad? ¿Por qué se nos olvida eso? ¿Verdad? Incluso el día que morimos nos ponen hasta traje entero. ¿Por qué? Tiene que ser hasta el final, ¿verdad? A veces mi madre me molesta con eso. Un día que andaba yo con Ana Graciela, que íbamos para misa, Ana iba con su vestido largo y yo iba con mi maletín, mi camisa de vestir, etcétera.
Y me dice mi madre, parece un mormón. Parece un mormón o parece un testigo de Jehová. Bueno, por algo se nos está diciendo, ¿verdad? Porque como católico no se sabe quién va para misa cuando toca, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y a quién visitamos? Pues a la Eucaristía, muchachos. Este es una de las respuestas, y para mí yo creo que no es una, sino la respuesta de por qué la iglesia es necesaria. Porque ahí sucede el acto de amor más grande. Cristo que se entrega, que se hace carne, que se hace sangre, ¿verdad? Y que nuevamente está en nosotros. Aquella primera comunión hermosa que tuvimos, bueno, es una comunión que se nos da para siempre, todo el tiempo, pero nosotros somos los que nos olvidamos de esto, ¿no? De esa gracia maravillosa del alimento espiritual. ¿Por qué es que terminamos nosotros haciendo otro tipo de cosas y otro tipo de pensamiento y demás? Nos olvidamos de la comunión completamente. Y aquí también podríamos agregar, para seguir sobre esta misma línea, ¿verdad? Bueno, que la iglesia es madre también. La iglesia no solo enseña, sino que esas tres palabras son muy, muy bonitas y significativas. La iglesia engendra, alimenta y guía. En Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, y ahí continúa, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podemos ver estas dimensiones de maternidad? Da la vida divina por medio del bautismo, alimenta por medio de la Eucaristía, forma la conciencia en su enseñanza y acompaña porque es una vida pastoral, ¿verdad? La iglesia prolonga la misión de Cristo y es el medio ordinario de la gracia. O sea, no se puede tener a Dios como Padre sin la iglesia como madre. Eso también lo había subrayado y lo puse así en grandote que no se me olvidara, porque es así. O sea, lo puedo repetir si gustan. No se puede tener a Dios como Padre sin la iglesia como madre. De hecho, hermano, eso lo dice San Cipriano, ¿verdad? Agrega unas cuantas palabras. No puede tener a Dios por padre quien no tiene iglesia por madre, ¿verdad? Entonces, San Cipriano lo decía. La iglesia no es solo maestra, es que es fuente de vida espiritual. Ahora que ustedes decían, cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi primera comunión, tenía tanta desesperación por ir a comulgar un domingo en la tarde que no pude ni vestirme de blanco ni de negro, pero siempre quise vestirme de blanco, negro y corbatín. O participado de una ceremonia donde lo hubiera hecho así, como si vistieron ustedes de niños. En el caso mío, yo tenía 32 años y pude hacer mi primera comunión sentada en la última banca de la filial de Montserrat aquí en San Sebastián. Y le pedí a mi madre que me acompañara. Entonces estaba con mi madre, estaba tembloroso, con las manos sudorosas, pero expectante porque el sacerdote, don Víctor, de la Renovación en ese momento, ahí me hizo la confesión en la iglesia de la Merced. Entonces yo iba todo entusiasmado, hermano, no tienen idea cómo yo abordé un taxi y llegué para ir a misa. Y le dije a mi madre, necesito que me acompañes porque necesito comulgar el cuerpo de Cristo, porque yo lo anhelaba. Entonces, la iglesia es esa mamá que yo busqué, donde estaba su hijo, Jesucristo, y fuente de vida espiritual. Y yo iba a ese lugar de encuentro real con Cristo. Y mi versículo, ahí como el hermano Roger lo citaba, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él, que es el texto 56. Sin embargo, para mí, el motivo de mi conversión fue Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ahí no está hablando de algo simbólico, ¿verdad? Él cambia en el griego el verbo pagon por el verbo trogan, que es el que me come, el que me tritura con los dientes o el que me roe con los dientes.
tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Entonces yo quería ir y la iglesia me recibió ese domingo como madre, como mamá, con esa dimensión sacramental. Y hermanos, yo iba con una ilusión tan grande que para mí ese trayecto de la última banca a donde estaba dándola, no me recuerdo si fue el sacerdote, si fue un ministro, yo solamente iba viéndolo a él nada más. Entonces fue algo impresionante para mí y sumamente inolvidable, ¿verdad? Yo iba como si uno fuera, como cuando fui a la boda, ¿verdad? Que uno va caminando y va como en el aire. Entonces, pero era algo maravilloso porque era mi encuentro con el Señor por primera vez. Muchos ven a la iglesia, hermanos, como una institución moral o como otra cosa, pero realmente es lugar de encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo testimonio, Leito. Juepuchis, creo que con Leo tenemos que hacer un programa especial, ¿verdad? Ya hace unos años había estado con nosotros acá en Buena Nueva como invitado. Pero sí, todavía tenemos algo pendiente por ahí que es muy bonito el testimonio que tiene Leito. Y bueno, es que me quedé un poco absorto con esta maravilla de la Eucaristía. Por eso les digo, yo creo que de la iglesia, si no fuera la Eucaristía, entonces dígame ¿en qué quedamos? Es más, se los pongo así. Por supuesto que la Biblia, ¿se acuerdan lo que expliqué de un rato? La Biblia y el magisterio y la tradición, ¿verdad? Y por supuesto, y bueno, y todo lo que conlleva su enseñanza, pero también y la Eucaristía. O sea, ese momento de cuerpo y sangre de Cristo, estamos juntos ahí. ¿Qué sucedía antes de que existiera la Sagrada Escritura en la iglesia? No existía la iglesia porque no había una Biblia como la conocemos hoy. La Biblia fue conformada hasta el año 382, como la conocemos. ¿Qué pasó todos esos siglos hacia atrás? ¿No existía la iglesia? Claro que existía. Y se sostenía por la Eucaristía, por este alimento maravilloso, ¿verdad? Esto lo comentaba alguna vez algún sacerdote, profesor en la Universidad Católica, Anselmo Llorente y La Fuente, que así es como se llama. Si por alguna cosa muy loca no existieran Biblias en el mundo, les pregunto, ¿desaparecería la iglesia? Buena pregunta. No, existe lo que a usted se refiere, por decirlo de alguna forma, a la santa tradición, que fue lo que se fue heredando en estos siglos antes de conformar y reunir lo que son las Sagradas Escrituras. Y como santo, la iglesia también es santa. Se funda, por decirlo así, o es formada por pecadores que están llamados también a ser santos, como lo dice Primera de Pedro 1:16, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y bueno, hay un numeral también del catecismo de la Iglesia Católica que habla de que la Iglesia es santa, aunque esté formada por hombres pecadores. Todos somos pecadores y fueron, es como las características que buscó Jesús para formar su iglesia. Todos pecadores, todos con defectos, todos con grandes cosas que necesitamos cambiar. ¿Pero por qué la iglesia es santa? Porque Cristo la santifica, porque el Espíritu Santo habita en ella y porque posee los medios de santificación. Aquí hay una paradoja, pequeñita, pero paradoja al fin. Santa en su origen y en camino de purificación en sus miembros. Es decir, los pecados de los miembros no destruyen la santidad de la iglesia. Yo he escuchado varias veces, incluso de personas que estimo mucho, cercanas a mí, pero que bueno, no practican o no siguen la misma doctrina que nosotros. Es que cuando yo era católico, era un borracho, era un mujeriego, era un aquí, era un allá. Es que cuando yo era católico, taca. O sea, no es que haya sido porque usted era católico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La iglesia es santa, punto.
todo lo que ella ofrece es santo y es divino. Y el centro, y yo me siento, realmente, lo siento en mi corazón, siento una felicidad, siento un honor también. El centro de nuestra iglesia es la Eucaristía y no hay nada más que importa a partir de ahí. Y la iglesia no hace a nadie pecador, jamás. Todo lo contrario, busca el camino para purificar a sus miembros. Pero existen otras personas pues que toman otros caminos, ¿verdad? Bueno, si el mismo Jesús con 12 apóstoles, apenas es una iglesia de 12, y apareció uno que estaba viendo otras cosas completamente distorsionado, pues su forma de pensar. Mis chiquitos de la escuela, viniendo de Semana Santa, esta semana empezaron a comentar sobre las películas que vieron, y algunos de ellos vieron La Pasión de Cristo. Que yo sepa, no dieron La Pasión de Cristo por televisión, pero la encontrás en Netflix, ahí está, ¿verdad? Y algunos me comentaban algo muy interesante. Yo le hacía preguntas fáciles. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? Y alguno me dijo, 12, profe, pero uno de ellos hace así. Uno de ellos, ¿verdad? Entonces le digo, ok. Y empezamos a comentar y los chiquillos decían, profe, sí, porque es que resulta que vendió a Jesús por 30 monedas, profe, ¿cómo es posible? Y los demás se ponían todos indignados y decían, jamás, yo no lo vendería. Y todo el asunto, ¿verdad? Fue puchis, es que, claro, a la hora de entender esto como historia que todo el mundo de pronto domina un poco superficial, pero la domina por ahí en cuanto a los hechos, así a grosso modo, es que, vamos, que si eso pasó con 12, cuánto más con los miles de millones que existen en el mundo, ¿verdad? Nosotros mismos en algún momento habremos sido Pedro, en otros momentos Tomás, en otros momentos Judas, ¿verdad? Definitivamente, y yo creo que lo más tremendo de ser Judas, digo yo, ¿verdad?, es que atentamos contra el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dígame si no, vea que esto es un cuerpo maravilloso, que cuando la iglesia celebra la santidad de alguno de sus miembros, te regocijas. Cuando tenemos la posibilidad, por ejemplo, yo que tengo ya 51 años al día que hacemos esta grabación, cuando vino Juan Pablo II a Costa Rica en el año 83, yo tenía 8 años y fue maravilloso, fue impresionantemente maravilloso, y al día de hoy me emociona acordarme de eso. Pero cómo nos duele, mis hermanos Leito y Roger, cuando hay errores en la iglesia. Le duele a todo el cuerpo lo sufre, precisamente por eso, porque hay una realidad mística, un cuerpo místico, que es el de Cristo. Sí estamos llamados a la santidad, porque ninguno de nosotros es santo. De hecho, hermanos, hay una frase muy linda que dice, la iglesia es santa porque tiene el poder de santificar pecadores. Como decía mi hermanote, nuestro hermanote, si el centro es la Eucaristía y el centro es Cristo, y Cristo es santo, la iglesia que lo da es santa. Es algo bello. Y tiene el poder para santificar pecadores. Hermanos, eso hace a la iglesia necesaria. ¿Necesaria para qué? Necesaria para la salvación. Obviamente este es un tema muy delicado y en el numeral 846 dice eso. Fuera de la iglesia no hay salvación, porque es la iglesia la que propone Cristo, porque es la iglesia la que da Cristo, porque es la iglesia la que vive a Cristo, porque toda salvación viene de Cristo y Cristo actúa a través de la iglesia. No es exclusión, es mediación, es inclusión. Incluso quienes no conocen la iglesia visiblemente, si se salvan, es por la iglesia de Cristo, por la gracia de Cristo, perdón. ¿Y de dónde proviene la gracia de Cristo? Proviene, hermanos, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué hace? La iglesia provee un encuentro con Cristo, porque encontramos la palabra viva,
porque encontramos los sacramentos, en especial la Eucaristía, y porque encontramos la comunión unos con otros, como hermanos, porque la iglesia no solo habla de Cristo, es que Cristo actúa en ella y no podemos sacar eso. Me encanta, y también podemos agregarle a eso, Leito, lo que dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Nos menciona lo siguiente: alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía, subrayamos ahí, añadía cada día a la iglesia los que habían de salvarse. Creo que a veces se nos pasa un poquito por ahí. No es pelear con nadie, es palabra de Dios. Y esto, a fin de cuentas, debe regocijarnos a todos e invitarnos a todos a acercarnos a Cristo, que nos ama, que nos espera, que nos llama, que toca la puerta. Apocalipsis 3:20, si no me equivoco, que toca la puerta y llama, ¿verdad? Va por ahí. No es un asunto de pleitos ni sentirnos mejor ni nada. Es que Él llama. Hermano, y si me escuchan ahorita, hasta este momento, que ya llevamos un poco más de 50 minutos de programa, Dios llama. No importa la edad, no importa el momento, pero llama. ¿Cómo le vamos a responder? Queridos hermanos, estamos en Buena Nueva Podcast. Este es el tema, que es la iglesia y por qué es necesaria. Continúe con nosotros. Escuchas Buena Nueva. Continuamos acá en Buena Nueva Podcast, y este tema, miren, que de verdad qué bonito, nos hace reflexionar y también ponernos a nosotros en una posición importante y necesaria de saber hacia dónde vamos, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos llamados a la santidad y a encontrarnos con este maravilloso sacramento de vida eterna, que es Cristo Jesús. Creo que Roger quería decir algo y creo que lo bloqueé ahí medio feo, ¿verdad? Mi hermanote, adelante. Sí, pero vamos bien, chispas del oficio. Sobre este último tema que tratamos, de que la iglesia es necesaria para la salvación, lanzándolo como una pregunta, hay una aclaración importante aquí, me parece a mí. Dios puede salvar fuera de los medios visibles, eso hay que entenderlo bien, pero, aquí hay un gran pero la iglesia es el camino ordinario querido por Cristo. Rechazar la iglesia conscientemente es rechazar un don de Dios, y simplemente no quería dejar pasar la oportunidad para comentarles esta parte que me parece sumamente importante. Gracias, hermanote. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste esta parte, me acordé de una canción protestante de Marcos Witt que hablaba sobre enciende una luz. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Alguna vez la escucharon? Enciende una luz. Ya me puse yo con la parte de cantar, ¿verdad? De canciones. Antes de esa canción, él tenía como una especie de mensaje y decía que los que no escucharon de Cristo se condenaron. Eso es muy fuerte y es algo de lo que dice nuestro hermano. Yo creo en la misericordia de Dios, que también es otra canción de un cantante católico, que Daniel Poli, argentino, que decía: yo creo en la misericordia de Dios, y creo que Él alcanza, ¿verdad?, con las semillas del verbo, en otras maneras, por conciencia y otras cosas más, porque el hombre también le busca a tientas, ¿verdad? Nosotros hemos recibido esta revelación y la entendemos y la predicamos y la enseñamos acá, como lo hacemos acá en este programa, pero también creo que Dios sabe perfectamente, como Dios que es, que muchos lo buscan sin saber exactamente quién es, y creo que también lo salva, ¿verdad? No es lo mismo, y recordemos esto, para terminar esta idea, Robert, claro. Recordemos esto, se nos va al final a juzgar más fuertemente a los que sabemos más, ¿verdad?, que los que no saben. Adelante. Simplemente agregar, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones, dijo nuestro Señor, y también dijo: no todas las ovejas son de este redil, si no me equivoco, o algo similar.
Yo eso lo relaciono precisamente con esto que estamos tratando, o sea, no, y siempre lo he dicho, yo no creo en un Dios que vaya a abrir las puertas de par en par allá en el paraíso y decir, bueno, enséñenle el carnet, todos los que son católicos, vamos de una vez directo, no hacen aquí, se le abre la aduana y todo el mundo tranquilo. Lo dejo por ahí nada más, es un pensamiento muy, muy propio, pero precisamente va enfocado a esto que decía el profe Gio de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es infinita, absoluta y total. Y ya encontré la referencia, Leito y Roger, de lo que acabo de mencionar, Evangelio de Lucas 12, capítulo 12, versículo 48. A quien mucho se le dio, mucho se le exigió, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. ¿Dónde está esto? En Lucas 12, 48. Creo que yo siempre digo, entre más sabes, más aprietos tenés, ¿verdad? Más amor tenés que mostrar porque seremos juzgados en el amor. Queridos hermanos, vamos a las conclusiones. Bueno, ¿qué conclusiones podemos tener acá de la iglesia? Bueno, no es una organización más, como lo hemos conversado, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es madre y es maestra de todos nosotros. Es necesaria, ¿por qué? Bueno, Cristo la fundó, en ella actúa la gracia, en ella encontramos la salvación. Y como dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días. Eso hay que guardarlo siempre en nuestros corazones. Cristo no dejó una fe a la interpretación individual, entendamos eso. La confió a una iglesia viva y no nos salva aisladamente, como también creo que lo mencionó Leito, sino como parte de un pueblo. Y Él nos quiere así juntitos, nos quiere realmente como un rebaño. Todos ahí juntitos, caminando en la misma senda, siguiendo al mismo y único pastor que existe y que es real. Y eso es todo. Siempre, creo, concluimos en que todo se resume en amor, que es Dios. Así es. Muchas gracias, hermanote. Yo diría que la iglesia, nuestra madre, no es opcional en la vida cristiana. Y quisiera invitar a varias preguntas importantes para reflexionar. Y a medida de reflexión, cuando vas a entrar al templo, antes de entrar al templo, yo tenía una costumbre cuando empecé a ir y recibir a Cristo, yo me paraba en la pura entrada y veía hacia adelante donde estaba Jesús y me persignaba. Te puedes preguntar ahí antes de entrar, la próxima vez, ¿vivo mi fe en comunidad o de forma aislada? ¿Valoro la iglesia como madre o solo como una institución? ¿Reconozco a Cristo vivo en los sacramentos? ¿Estoy consciente que voy a comulgar a Cristo? ¿Y soy constructor de unidad o soy constructor de división? Con mis comentarios en el día a día, en el hoy de mi vida, en mi familia. La iglesia, hermanos, no es perfecta por sus miembros, sino santa por aquel que la habita. Y no es solo un lugar al que vamos, es el misterio en el que vivimos unidos, congregados y fortalecidos por Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros, queridos hermanos y amigos de Buena Nueva Podcast. Recuerden que estos temas los pueden compartir con otros hermanos y que esto sirva, por supuesto, de bendición y de edificación para sus vidas. Todo lo hacemos para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Y recuerde, ¡viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva María! Continúa viendo Buena Nueva.